En nuestra región, la industria del entretenimiento está en constante crecimiento y los guionistas son piezas fundamentales en la creación de historias que cautivan y emocionan al público. Sin embargo, muchas veces estos talentosos creadores desconocen sus derechos como autores y pasan por alto la necesidad de aprender a negociar sus obras. Según estadísticas recientes, aproximadamente el 60% de los guionistas en Latinoamérica no tienen un conocimiento profundo sobre sus derechos de autor, lo que puede tener consecuencias devastadoras. Esto significa que un gran número de guionistas podría estar perdiendo la oportunidad de recibir regalías justas por su trabajo creativo, así como de proteger sus obras o posibles plagios o explotaciones injustas. Así que hoy invité a Andrés Lopera Sánchez, libretista, creador, escritor de un libro que se llama Cómo negociar tu guión. Ahí estuvimos hablando, en este episodio estamos hablando acerca de todos estos derechos y sobre todo la necesidad que tenemos nosotros como escritores, como creadores, de conocer cómo podemos defender y hacer valer nuestras obras. Bienvenidos, ojalá lo disfruten y ojalá lo compartan. Andrés Lopera me acompaña y es uno de los más activos libretistas que hay, digamos, en nuestro medio, en la medida en que se dedica no solamente a trabajar y a producir, sino también a marcarnos siempre ese dedo en la llaga de lo que muchas veces nos hacemos los locos y dejamos que esas heridas pasen solas. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Andrés, muy bien, muchas gracias por esta invitación y feliz de verte. Pues yo también estoy muy contento de verte, además porque siento que te estoy devolviendo un poco la generosidad tuya de haber sido uno de los primeros invitados a tu maravilloso podcast donde hablas precisamente sobre todo el tema de la creación. Bueno, yo quiero que empecemos hablando aquí en mi canal sobre cómo surge la idea de echar adelante este libro. Bueno, ¿cómo negociar un guión? Surge porque me llama un productor a quien pues nos conocemos de oídas, nos hemos cruzado, y él tiene una gran fama de ser un tigre negociando, realmente un tigre. Y me llama un día, me dice: Andrés, voy para Colombia, quiero que nos reunamos. Yo le dije: claro que sí, nos reunimos cuando quieras, adelántame un poco. Y él me dice algo así como: te voy a convencer para contratarte para que me escribas un guión. Perfecto. Yo colgué la llamada y me quedé como más o menos estático y de inmediato dije: no, esto lo tengo que planear muy bien. Al día siguiente me desperté, empecé a trabajar papeles, papelitos, cuadernos, tomando notas de las cosas más importantes para asumir en la negociación. 3, 4 horas, paro un segundo, me preparo un café, vuelvo y cuando veo el escritorio lleno de post-it, de tarjetas como esta, de anotaciones en cuadernos, yo dije: caramba, esto es un libro. Y en ese momento un gran amigo estaba con un reto de escribir un libro a la semana. Lo llamé y le digo: Juan, tengo acá un libro, y se muere la risa y me dice: estaba esperando esta llamada mucho tiempo. Me senté a escribirlo con mucha dedicación, y realmente fue muy fácil escribirlo por una sencilla razón, porque en este aspecto de la negociación creo que hemos cometido muchos errores, todos hemos cometido muchos errores, y entonces era muy fácil empezar a estructurar desde los errores, desde las cagadas que uno ha cometido en las negociaciones, empezar a estructurar como un corpus que fuera lógico y encadenado, que fuera de lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces así surge cómo negociar un guión, y bueno, estoy muy feliz con él y con los resultados que viene generando en las personas que lo leen.
Yo quisiera que arrancáramos un poco por ahí. ¿Por qué no nos das, por ejemplo, 3 de los más gruesos errores que uno como guionista, digamos, comete a la hora de negociar un guión? Mira, hay un error que es garrafal. Y yo lo recalco varias veces en el libro. Una idea no es un guión. Una idea no te da derecho a la autoría. El autor es el que se sienta y escribe 8, 10, 12 horas al día y al día siguiente escribe nuevamente. ¿Esto por qué es tan importante? Establecerlo inmediatamente en una negociación. Por una sencilla razón, porque es que la autoría te brinda derechos. La autoría te brinda derechos. Y me pasó en estos días de alguien que me quería contratar para escribir una película de terror, y yo le digo, bueno, ¿de qué género de terror? No, si quieres lo vamos conversando y todo el cuento. Listo. Seguimos hablando y llega un momento y me dice, bueno, pero quedamos los dos como guionistas. Y yo le digo, oye, tú ni siquiera sabes de qué es la película que me vas a contratar. Ni siquiera tienes una idea y quieres ser guionista también, quieres ser autor. Y lo que pasa es que no somos conscientes, ni siquiera nosotros los escritores, de lo que implica la autoría. La autoría te da algo que es muy importante, que son los derechos patrimoniales y los derechos por ejecución pública. Y en un momento determinado, vaya uno a saber que una obra que uno ha escrito, que uno porque se dejó intimidar por un productor o por quien lo contrató, lo metió como co-guionista, como coautor, esa obra llega y se va a la estratosfera y tiene unas ventas impresionantes, y después, en el recaudo por ejecución pública, tú tienes que dividir ese pago con esa persona. Entonces, uno de los grandes errores es ese, no establecer muy claramente, y para esto no hay ni que ponerse bravo, ni pelar los dientes, ni nada. Tengo el método que es más específico para que convenzan a quien los quiere contratar para escribir, a que no son autores. Es que ni siquiera ellos saben qué es la autoría. Entonces, si tú le dices, bueno, entonces vamos a escribir juntos. No, es que tú escribes y yo corrijo. Esa labor es nueva, te la estás inventando. Ese es el productor. Tú como productor ya vas a ser autor de la obra, pero el guión, yo voy a ser el que va a estar sentado escribiendo. El autor del guión soy yo, ¿cierto? Bueno, un error muy frecuente. Dime. No, lo que pasa es que te estoy oyendo y te estás metiendo en unos territorios bastante tensos, ¿no? Porque resulta y ese es uno de los vicios más grandes del asunto. Yo siempre, digamos, suelo pensar que hay una gran confusión de los productores, de los directores, de algunos actores, e incluso de gente que hasta está liderando y lidiando departamentos de contenido, que asumen que son los autores de una obra, cuando realmente lo único que dicen es, mira, en otras palabras, si yo digo, óyeme, ¿por qué no hacemos, Andrés, por qué no haces una historia sobre bomberos? Y después tú vas y te sientas y te tiras, armas primero el plot, los personajes, no, la idea, el diseño, la historia, el argumento general, digamos, la creas, y me entregas ese proyecto, un proyecto que puede tener 10, 15, 20 páginas, pero donde ya está la creación de la historia. Y yo te digo, bueno, listo, esa es una idea, ¿por qué no me pusiste a mí? ¿Por qué no me pusiste a mí si yo fui quien te dijo que hicieras una historia sobre bomberos? Esa historia también es mía. ¿Por qué coño no? ¿Por qué no? Porque lo acabas de decir. Porque quien lo hace
es el que se sienta a pensar que es que una idea no es hagamos una historia sobre bomberos, pues es que los bomberos pueden ser cualquiera. Los personajes, ¿cuántos personajes de bomberos hay? ¿En qué contexto, en qué universo lo hay? Yo creo que ahí es uno de los puntos más jodidos que tiene la industria. No sé si compartes un poco ese detalle. Totalmente, Andrés, y yo creo que todo se basa en una falta de comunicación porque nos entusiasmamos mucho. Una de las palabras más sexys, o sea, una de las frases más sexys que le pueden decir a un escritor es: quiero que escribas una historia para mí. Ah, no, eso es súper sexy. Claro. Por eso, pero Andrés, pero agradezcamos también, yo en este momento también recuerdo gente maravillosa que respeta el oficio. Agradezcamos también a aquellos productores, a aquellos ejecutivos que entienden hasta dónde llega su oficio. Yo también hay que rendirle un homenaje a ellos, porque también uno se ha encontrado con gente maravillosa que dice: quiero que escribas una historia para mí, pero saben perfectamente que no tienen que meterse en el tema de la autoría y saben perfectamente a dónde corresponde o hasta dónde llegan sus límites, ¿no? Esos son los que uno siempre espera encontrarse en el camino y con los que uno nunca quisiera dejar de trabajar. Yo recuerdo a varios que los tengo en la cabeza, pero también recuerdo a otros descarados también, que se creen autores cuando no han escrito una sola letra de la idea que tú has creado. Bueno, segundo tip que hay que tener en cuenta a la hora de la negociación. Otro de esos brillantes. Mira, definitivamente conocer el mercado. Definitivamente. Hay una razón muy sencilla, y es que como esto no es vender un guión, no es como vender un carro o vender un litro de leche, no. Entonces, el mercado tiene sus especificidades y el mercado mueve cosas. Para el guión no hay presupuesto. En estos días me decía alguien: no, Andrés, es que no te puedo pagar eso porque es que el presupuesto lo quiero invertir en arte y en alimentación. Yo decía: perfecto, muy bien. Mira, tú puedes hacer un corto con un guión. Dime qué corto vas a hacer con una hoja en blanco. No puedes hacer ningún corto, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, también esto, el libro Cómo negociar un guión, lo que busca también es que nos empoderemos y sepamos que tenemos unos derechos, y para poder hacerlo tenemos que conocer, entre otras cosas, el mercado. Eso es importantísimo, saber cuánto vale un guión, quién lo compra, qué oportunidades hay. Y voy a para cerrar esta respuesta, un guión para el cual no te paguen un anticipo de 20 millones de pesos es una grosería, por una sencilla razón. Porque tú tienes oportunidades en el mercado bajo las cuales puedes invertir ese tiempo en una historia tuya y te puedes ganar 20 millones de pesos. Entonces, ¿por qué lo vas a hacer para otra persona si lo puedes hacer para ti? Y hay una frase que, o más bien una importancia dentro de lo que tocas también, y es: hay que conocerse como escritor, hay que encontrar la voz propia, ¿no? Y hablaba sobre que es la diferencia entre que, no sé, tú puedes escribir la historia de la toma del Palacio de Justicia, pero si la escribe Gustavo Bolívar será diferente, y si la escribiera, no sé, digamos, Mauricio Navas, sería otra cosa, o Gerardo Pinzón, sería otra historia. ¿Por qué es tan importante, digamos, encontrar la propia voz, y cuáles son, de acuerdo con tu experiencia, las estrategias o esos caminos que uno puede explorar para encontrar esa voz que muchas veces se demora en encontrarse? No, al decir yo que conocerse como escritor no es solamente encontrar su propia voz, que es muy valioso, es también encontrar su propio ritmo. Y voy a poner un ejemplo que acabo de leer y de trabajar, y es: ¿de qué hablo cuando hablo de correr? De Murakami. Para Murakami, un autor fantástico de literatura, para él es importantísimo correr,
¿cierto? Es encontrar la esencia de uno como cuerpo. ¿A qué horas debo dormir? ¿Cómo debo alimentarme? ¿En qué horas me viene mejor escribir? ¿Cómo puedo escribir? ¿Con música, sin música? ¿En un ambiente abierto, cerrado? En fin, o sea, una serie de cosas. Porque son los parámetros ambientales que te van a permitir estar en un estado en el cual va a poder aflorar tu voz. Hay escritores que son nocturnos, hay escritores que son, yo soy madrugador, hay unos que necesitan hacer siesta, otros que no, en fin, hay unos que necesitamos 10.000 cafés al día, otros que no pueden tomar café, en fin. Entonces es conocer esos pequeños detalles de cómo opera uno muy bien. Al conocerme, sé que todos los días tengo que domesticarme. Estaba viendo hace poco un video acerca de un escritor argentino, no recuerdo en este momento su nombre, que hablaba acerca de eso, ¿no? De estos tiempos digitales hacen que uno escriba, que siempre a través de estos softwares quede lista la última versión. Es decir, las versiones primarias se perdieron, porque cuando uno va grabando sobre ello, ¿no? Va grabando sobre el archivo. Eso quiere decir, y se perdió esa magia que había anteriormente, dice él, en estos tiempos digitales, se perdió esa magia que había anteriormente de mantener esas tachaduras, de mantener esos borradores, de mantener esos papeles que muchas veces, no sé, un tipo como Hemingway lo doblaba la hoja y la botaba y había que sacar lo que botaba para ver por qué lo hizo, ¿no? Y comparar. Eso se ha perdido con estos tiempos digitales, decía este autor, porque de alguna manera este tema de los softwares y este tema termina reemplazando. Yo grabo y lo anterior se perdió. Eso dice él que en mayor parte se ha perdido un poco. Te voy a contar una cosa que me pasó con una película que debe estar próxima a salir, Decembrina. Sí. A mí me contratan para hacer un script doctor. Sí. Me dicen que es muy, muy urgente. El productor y el escritor y director son amigos míos. Yo esa misma noche le pego una primera leída al guión y temprano llamo y le digo, oye, ¿qué tan urgente? Me dice, empezamos rodaje en mes y medio. Yo no. A ver, esto es como una guitarra. Hay guitarra, pero tú la rascas y está totalmente desafinada. Ay, ¿cómo así? Sí, mira, tan. Ay, Andrés, ¿puedes escribir la versión nueva? Perfecto. Listo, mira, está en Celtics. Ese programa no lo uso yo. Precisamente por eso. Porque él graba la última versión. Claro. No te permite hacer versión 1, 2, 3. No. Yo trabajo Final Draft y yo escribo, grabo y cuando cierro la sesión de escritura, queda eso ahí listo. Después abro la nueva sesión de escritura, pongo un espacio y la renombro. Entonces yo al final de la escritura quedo con un acordeón, una catarata de versiones, ¿no? Sí, y eso me encanta. Eso claro. Me encanta porque a mí me da una historia. Y eso viene de un proceso de aprendizaje que es de los más hermosos que yo he visto en la vida, que yo he tenido y he vivido en la vida. Y es con una película de mis favoritas. Y es con Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Que lo nombres en el libro, ¿no? Sí. Yo me encontré 6 o 7 versiones de ese guión en la web. Increíble. Y me puse a hacer un estudio juicioso, porque es que yo quería saber cuáles decisiones eran del escritor, cuáles del productor o del director, ¿cierto? Le hice un estudio y empecé a poner cada una de esas versiones en orden. Pero ahí va viendo uno el trabajo que va surgiendo.
los elementos cómo van llegando, cómo en un momento determinado, voy a poner cualquier ejemplo, Ujú. en en una versión inicial de la lista de Schindler, de pronto era un niño con el vestido rojo o con los zapatos rojos, ¿sí? Pero después con el trabajo sobre el guión termina siendo es una niña, ¿cierto? Entonces, Ujú. cómo esos elementos, esas pinceladas narrativas que uno tiene que dar desde el guión, sabiendo cuál es la posición de uno y respetando el trabajo de los demás. Entonces, para mí ese proceso es, yo me defino como un obrero de la letra. Yo no me defino como un artista, yo no me defino como, no, yo me defino como un obrero de la letra. Y esto es como con un cincel y un martillo que hay que ir quitando lo que sobre Ujú. de mármol. Es cierto. Vamos a pasar a otro tema que también es clave y que es muy, muy delicado. Em, y es el asunto de la situación en Colombia, digamos. Cómo organizar el tema en Colombia. Hace poco se empezó a mover las aguas sobre el tema de el sindicato, ¿no? ¿Sí? Y hubo, digamos, gente muy entusiasmada con el asunto del sindicato, del cual yo tengo algunas reservas, debo confesártelo, y creo que lo he hecho saber al gremio, digamos. Pero más allá de un asunto de malinterpretado, digamos, creo que es un asunto más estratégico. Yo no estoy de acuerdo en que es el momento de hacerlo. Creo que hay que empoderarnos primero como gremio para luego dar ese paso. Pero bueno, es mi posición y creo que todos tenemos una posición. ¿Qué piensas tú sobre el asunto del sindicato y de dar este paso frente a unos guionistas que, como bien lo has establecido, ni siquiera son capaces de decirle que no cuando se sienten un poco, cuando se sienten muy abusados? Es que ojalá fuera un poco. Ni siquiera son capaces de decir, oiga, ¿por qué me pone a estar trabajando más horas de lo debido? ¿Qué crees tú que está pasando ahí? Yo, yo, yo realmente, yo realmente soy un convencido de, de los movimientos sindicales. Ujú. Si nosotros miramos en el transcurso de la historia la forma en que el ser humano ha ido ganando derechos, siempre empieza por formas violentas, Sí. hasta que se llega a consensos y a formas más organizadas y ellas están representadas por lo general en sindicatos o en organizaciones funcionales o de profesionales o temas así. Entonces yo creo en esa figura y creo realmente que estamos inmaduros. ¿Pero por qué? Porque nos falta aprender y nos falta realmente adoptar posturas que sean, pero a nivel individual. O sea, nos falta adoptar posturas que sean, yo antes me emputaba, yo antes me sentía ofendido. Ujú. Ahora, como lo digo en el libro, busco siendo muy didáctico, eh, busco no sucumbir ante la ironía y explicarle a esas personas que quieren que uno escriba bajo unas condiciones absurdas, Delirante, sí. sí, que se den cuenta de las cosas, ¿cierto? O sea, Andrés, pásame por favor, y esto pues, no sé a ti, a mí me pasa todo el tiempo. Andrés, ¿tienes por ahí un guión o una película? O ahora con el Mintic. Andrés, ven,
¿tienes un proyecto para el Mintic? Sí, y sabes una cosa, precisamente estoy buscando o un aliado estratégico o un comprador. ¿Cuál quieres ser? Ah, no, un aliado estratégico. Ah, bueno, perfecto. Yo, aliarme contigo estratégicamente, te vale X dinero. Ay, pero ¿cómo así? Claro, es que yo ya trabajé, yo ya tengo ahí Claro. escritos los proyectos, ya los tengo para presentar y todo el cuento. Entonces, ¿sí? Mm. Entonces yo creo que calmar el entusiasmo. Creo que sufrimos de pronto de mucho entusiasmo Mm. y creo que hay un tema que a mí me parece peligrosísimo, que es todo este tema colaborativo, porque yo insisto en que como no nos sabemos comunicar, todo lo colaborativo suena muy bonito hasta que se descubren cuáles son los intereses y cuál es la distribución. Se sabe la distribución de las obligaciones y de las entregas y todo el cuento, pero ya después, cuando sea la distribución de los derechos, ahí viene la sorpresa de todos. Ah, no, es que yo soy el productor, entonces todos estamos trabajando para ti. Sobre ese tema, yo tengo algunas opiniones que muchas veces han sido opiniones que no generan como tanto placer al escucharlas por parte de algunas personas de nuestro gremio. Y es que pienso que nos hace falta muchas cosas primero para poder llegar a pensar en un sindicato. Me parece que yo estoy a favor de los sindicatos y me parece importante las organizaciones fuertes de los trabajadores, pero a veces me parece que en nuestro caso estamos apenas aprendiendo a caminar como gremio y creo que estamos en un proceso que es muy jodido comenzar a correr sin haber aprendido a caminar. No sé, primero creo que hace falta cosas tan simples como si a mí me está yendo bien y al otro le está yendo mal, yo pensar en el otro. Esos lazos de unión, ese network que es tan importante, esa red de apoyo. Llamar a alguien que, si a mí no me gusta y me ofrecen un trabajo y es un tema que de pronto a mí no me interesa o no me hace sentir bien, pero yo sé a alguien a quien sí, entonces a ese yo lo llamo. Pero muchos de ellos callan y no lo hacen porque es que no me gusta que te vaya bien a ti. Entonces ese tipo de cosas me parece que todavía las tenemos tristemente como gremio y me parece que necesitamos de verdad tener esa magia que por ejemplo tienen los actores de Colombia y ni hablar por ejemplo del combo de acá en Estados Unidos que fíjate que estuvieron protestando los guionistas e inmediatamente los actores los respaldaron. O sea, es una cosa intocable y unida. Y en esa medida yo pensaría que todavía nos falta muchísimo porque todavía estamos pensando como pensamos los latinos de una manera tan individual. Perdón el podcast, pero necesitaba también decirlo. Mira, hay dos cosas, hay dos cosas. Lo primero es que yo pienso que la gran pobreza de un escritor es saber únicamente escribir. Ok. Yo creo que un escritor tiene que ser una persona muy integral, de conocimiento del mercado, conocimiento de muchas cosas adicionales. Porque es que esto no es una carrera de 100 metros. Cuando alguien dice que esto es una maratón, yo le rebato. Yo digo, no, esto no es una maratón. Esto es un Ironman. En un Ironman tienes que hacer una maratón, 180 kilómetros en bicicleta y 4 a nado. ¿Eso qué significa? Que te tienes que preparar en diferentes áreas, niveles de conocimiento. Y yo lo que siento es que en el momento en el que te prepares en esas otras cosas, vas a poder realmente entender al otro. Es muy chistoso porque yo he venido, lo conversaba hace poco con una guionista que acaba de estrenar una película que se llama Rapunzel. Quiero verla. Y ella me insistía mucho, Andrés, cuando vayas, por favor necesito que me critiques todo lo que quieras. Y yo le decía, mira, cada vez
criticó menos, por una sencilla razón. Es tan difícil hacer, que una obra terminada ya tiene un Ya es valor, un triunfo, ya es un ya es un triunfo. triunfo. Obviamente que dejan pasar oportunidades inmensas de mejorar, y obviamente que el esfuerzo que se tiene que hacer para hacer una obra buena y una obra mala es mínimo, Mm. pero ya eso es otra cosa. Hacer ya es un logro. Pues vamos caminando, ¿no? Creo que vamos caminando. Por lo pronto, yo rescato mucho tu labor. Creo que lo que estás haciendo es algo que se necesitaba. Yo debo confesar que también lo hago a mi manera, tratando digamos, más allá del tema de lo que puede ser las clases o mi participación como docente, también procuro desde mi punto de vista alimentar mis redes, vender un poco ese oficio que exista. Yo no puedo creer que en Colombia tú sales a la calle y le preguntas a la gente, dígame los nombres de guionistas que usted conozca, de libretistas, y te dicen Dago García, que es más productor y ejecutivo que guionista. Te dicen Fernando Gaitán, que murió hace ya 5 años. Y te dicen Gustavo Bolívar, que no tiene nada que ver con los guiones, digamos, desde hace rato, apenas hasta ahora está reencauchándose, pero que duró sin escribir mucho tiempo. Y después de esos tres, ¿qué? No, no tengo ni idea. Nadie sabe quiénes más existen, lo cual es bastante triste para el gremio. Yo también creo que es importante, por eso, venderse, mostrarse más, mostrar la cara. Y esto que estás haciendo tú debería ser también como un llamado para que el resto del gremio aparezca, maneje sus redes, hable de lo que hace, ¿no? Venda su marca, y se instale también en el imaginario colectivo del país, como muchos otros escritores de otros países lo hacen, ¿no? A mí me sorprende cómo en Brasil, por ejemplo, la gente conoce a todos los libretistas de televisión, cómo hay una cultura en México de saber quién escribe qué, y cómo en Venezuela también hay un gran respeto, y cómo nosotros no solamente no nos mostramos, sino que además nos escondemos cuando nos nombran, no queremos asistir a poner la cara porque nos da vergüenza, y además algunos, no todos, critican a los que sí lo hacemos. Entonces que no, que es que nos estamos exhibiendo mucho, que es que nos queremos mostrar. Y yo siempre recuerdo un poco también una frase que es como que si tú no vendes tu mercado, entonces ¿quién carajo te lo compra? ¿No? ¿Quién lo va a hacer por ti? Mi sueño era hacer cine, y para mí ver por primera vez una película mía proyectada en una pantalla, a mí se me caían los ojos de las lágrimas, de la emoción tan grande, ¿cierto? Recuerdo a los directores de la película, que son los hermanos Jiménez, estoy hablando de la película Guayabo. Guayabo, sí. Al final de la proyección allá en República Dominicana, llegan y se me acercan y me dicen como, ellos me dicen, profe, nos perdona de pronto si cambiamos muchas cosas. Yo los miré, los abracé, les di un pico en la mejilla a cada uno y les dije, la película que escribí es la película que yo acabo de ver. Qué bonito. Hay cositas que cambiaron, pero gracias por mejorarlo. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema, yo creo que el camino de cada uno es un camino muy propio, muy personal, muy individual. No he escrito mucho en grupos, y pues mi camino es un camino muy de la independencia, ¿cierto? Uh-huh. Y en esa independencia he tenido aprendizajes, he tenido cagadas, he cometido errores, y de pronto en el libro Cómo negociar un guión, y en el segundo libro, que es Casos Prácticos, que surge básicamente de las preguntas que me han hecho en talleres, en conversaciones con lectores, Sí. en charlas, en festivales que he estado hablando del libro. Yo creo que es un compendio, estos dos libros, de dos cosas. Primero, de uno darse cuenta que uno no es infalible. O
sea, pensemos en esa palabra tan bella que es infalible. Ujú, Falible, que fallas. Uno no es ujú. infalible, o sea, uno no está a prueba de fallas, a prueba de errores. Todos los seres humanos cometemos errores. Afortunadamente. Pero ¿qué pasa? Cuando uno aprende que un error cometido te deja una enseñanza, Ujú. aprendes y después no vuelves a cometerlo, fantástico. Todos los errores que cometes son nuevos. Fantástico. Y otra cosa es que las cagadas del pasado, uno no puede seguir sintiendo remordimiento, ni arrepintiendo en nada, ni llorando en nada. Uno tiene que darse cuenta que las cagadas del pasado son el abono en el cual vas a poder sembrar semillas hoy. Entonces, entonces con los libros yo he tratado de ofrecer algo con otro par de espacios que tengo en este momento que creé para este año. Yo lo que trato es ofrecer algo. Tengo un podcast que se llama La Sazón de los Creadores, en el cual, como te decía a ti cuando te invité, esto es un espacio de generosidad, es para que tú brilles, para que tú vengas y cuentas cómo creas, qué haces, qué estás creando, qué se va a Ujú. estrenar tuyo, ¿cierto? Eh, Tengo un newsletter en LinkedIn y próximamente estoy buscando dónde lo puedo poner como blog adicional a esto, que se llama Tejiendo con Tinta, que no es más de que encontrar canales de comunicación con personas que escriban o que quieren escribir para que lo hagan y para que se dejen de creer ese cuento arrevesado del artista, del creador, que esto, lo que sufre, que no, no, no. Entonces, entonces yo creo que debemos buscar, y esto va ligado también con lo que decías del sindicato, y las sociedades de gestión que cumplen una gran labor, de que tenemos que generar esos espacios en los que podamos compartir nuestro conocimiento, que Sin podamos, duda. que podamos alimentarnos y alimentar a los otros. Tú tienes una labor muy importante de muchísimos años, veintitantos años, como profesor. Y te voy a asegurar una cosa, que la respuesta a la pregunta que te voy a hacer, la sé y es la que pienso. ¿Quién es la persona que más ha aprendido en estos 20 años? Pues yo, obviamente. Ser profesor es la excusa perfecta para uno seguir aprendiendo. Claro, claro. Entonces yo creo que tenemos que, sobre todo, y es el tema con el cual yo también trabajo todos los días, domesticarme, porque creo que tenemos que madurar mucho. Ujú. Y no lo estoy diciendo desde el punto de vista, oigan, ustedes tienen que madurar, ¿ok? No, es que el primero que tiene que madurar soy yo. El primero que tiene Sí, que sí. crecer soy yo. El primero que tiene que aprender soy yo. ¿Cierto? Y espacios en los cuales se puedan compartir cosas, se puedan intercambiar experiencias. eh, se- sí, son espacios en los que, pues imagínense, donde hay 10 reunidos, cada persona va a tener 9 experiencias alrededor que le van a estar aportando. ¿Sí? Yo te agradezco mucho tantas cosas que has dicho, tantas cosas que vas a decir sobre todo. Te agradezco por las que vienen y sobre todo porque lo que te digo, porque lo que tú haces era necesario, tu voz es muy necesaria y estos libros que salen y que vendrán son bastante, bastante útiles, no solamente para la gente que comienza, porque yo te digo, generalmente tú dijiste, no, que es que este es el libro que yo quisiera haber leído cuando empecé. Yo ahí estoy completamente en desacuerdo porque ese es un libro que, contrario a lo que tú quieres, nos sirve mucho más a nosotros que llevamos más tiempo, porque es como un recorderis, ¿no? Es como un recuerda lo que estás haciendo, recuerda, dale siempre el valor
a tu trabajo. No te pierdas en el canto de las sirenas. Y acuérdate siempre de que lo más importante no solamente eres tú, sino tu voz, tu tiempo, tu creación y tus historias. Después de haber leído yo ese libro, yo cerré ese libro con una fortaleza y dije, coño, a mí no me tumba nadie, voy es con todo. Porque creo sinceramente que es una inyección, es un latigazo divino de esa fuerza que a veces uno, por las distracciones y por estos tiempos tan enredados y sobre todo tan esquizofrénicos, uno a veces se pierde en el camino. Gracias por este tiempo, Andrés. Andrés, A Lopera, sí. sí. Porque es que te voy a contar Dime. una cosa. Ya estoy escribiendo los 2 próximos libros. No lo dudo, si es que no paras. ¿Y de qué se tratan? También son de escribir. Sí. Bueno, uno es de escribir y el otro no. El primero se llama Escribe tu puta película. Muy bien. Además, también es un tema que yo expreso mucho, y es que nadie va a hacer nada por ti. A no ser Es que cierto. tenga un interés específico o le pagues. Claro. Y es como, a ver, agarra también las riendas de tu vida, ¿cierto? Ese es uno. Y el segundo es Finanzas para artistas y seres de otros planetas. Ese es un bestseller, ese segundo, más que el primero. El segundo es, ya te digo, es el libro que se va a viajar por el mundo, porque creo que es el que uno necesita. Y ya, pues yo siento que lo único que me queda es darte las gracias y sobre todo echar una mano siempre entre todos para que este gremio sea mucho más chévere todos los días. Compren el libro que se consigue online, se consigue, ¿no? Está en Amazon, está en todas las plataformas, digamos. Y físicamente, ¿dónde lo conseguimos? Mi favorito. Perdón. ¿Físicamente se consigue? No. Es totalmente online. Ahí hay otro aprendizaje es un ebook. Miren. Muy bien. En todas las plataformas vale lo mismo. Okay. Pero yo únicamente hago promociones por una plataforma. ¿Qué es cuál? Que es Smashwords. Smashwords, ok. ¿Por qué? Porque es la que mejor me paga. Ok. Entonces, en este momento están los 2 libros, si los compran en paquete, están con un 25% de descuento. Del carajo. $20, 11 centavos, algo así. Buenísimo. Voy a dejar en el link aquí de este episodio. Abajo voy a dejar el link que me lo mandes ahorita por WhatsApp y lo pongo ahí abajo para que ustedes lo puedan cliquear y meterse de entrada. Lopera Sánchez, muchas gracias por este tiempo que me regalas, que sé lo importante que es tu tiempo. No, por favor, para ti siempre tengo tiempo, obviamente. Gracias, hermano. Muchas gracias, la buena estrella para ti hoy y siempre, para todas las personas que vean este contenido. Y bueno, por favor, hay que ver los contenidos de Andrés Salgado, Asalto 71, que son fantásticos. Gracias, mi hermano, muchas gracias. Un gran abrazo y gracias a ti, Andrés. Bueno, así llegamos al final de esta conversación. Espero que les haya servido, sobre todo para que de aquí en adelante empecemos a pensar que nuestro trabajo es mucho más que la creación. Agradezco profundamente a Lopera Sánchez por habernos regalado, por haberle dado al gremio este libro que se consigue, como él mismo lo dice, en las plataformas digitales. Espero también que este video lo puedan compartir entre ustedes, entre esta comunidad que se va creando acá en mi canal, y que también puedan suscribirse. Nos vemos pronto.